Bienvenidos y bienvenidas al programa, al episodio número 11 de la segunda temporada de Espacio Mindfulness. Yo creo que a muchos nos gusta el número 11, así que en este número tan especial quería también hacer un programa algo especial. Un programa que, sobre todo, va a tener mucho de mindfulness, sobre todo. Como ya sabéis, desarrollamos diferentes temáticas, todas dentro del ámbito, eso sí, del desarrollo personal y, sobre todo, los que me conocéis más como profesional en el entorno del mindfulness, esa es la herramienta, esa es la práctica que siempre acabo practicando cuando, valga la redundancia, se necesita encontrar ese rumbo, ese camino, ese centro. El programa de hoy va dedicado a la meditación, al mindfulness. Vamos a explorar ese mundo, un mundo que me toca muy de cerca. La palabra presencia a mí me dice muchas cosas, sobre todo me hace guardar silencio, guardar respeto por lo que para mí significa la presencia, la meditación, el mindfulness, la atención plena, como queramos verlo, siempre se dirigen en una misma dirección. Y ya en el siglo pasado, el psicólogo y maestro Carl Gustav Jung lo decía en una de sus reflexiones. Decía así: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Sin duda alguna, esta frase refleja la importancia de esa introspección, de esa autoobservación, en ese proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal. Aquí Jung enfatiza el valor de mirar hacia adentro. Y sin duda alguna yo creo que cualquier profesor, cualquier maestro de desarrollo personal enfatizará ese camino, esa dirección. Al final, todo en el camino del desarrollo personal, del autodescubrimiento, puede servirnos para una sola cosa, para ese mirar hacia adentro, para ese encontrar la verdad o el entendimiento en uno mismo. Por eso, esa dirección, ese hacia adentro. Aquí Carl Gustav Jung, cuando nos dice que miremos, que quien mira hacia afuera sueña, está dejando claro lo que para él significa ese mundo de proyecciones. Quien mira hacia adentro despierta, porque a través de uno mismo y hacia su interior descubre todo aquello que necesita y que siempre ha estado ahí. La meditación, la atención plena, el mindfulness, ese mirar hacia adentro, como dice Jung, es en esencia lo mismo. Es un reconocer que todo lo que vemos fuera es un reflejo de lo que vemos, si nos atrevemos, dentro. Fijaros, si hay un gran maestro en el siglo pasado que hable de la atención plena y que no esté adscrito a ninguna religión o filosofía, ese es sin duda Jiddu Krishnamurti. Ahora os voy a hablar de él, pero antes os recuerdo en este comienzo de episodio de programa que debajo en la descripción de este podcast tenéis el enlace para suscribiros al programa Mindfulness Fundamentals. Quien no esté suscrito todavía en esta lista prioritaria, que se suscriba. Oye, y si tienes dudas de si hacer o no hacer este programa de Mindfulness, que reúne una síntesis de todos mis años de trabajo, solo si tienes dudas, oye, por lo menos inscríbete y así no te pierdes ninguna información que enviaré pronto por el correo. Acuérdate también, por supuesto, de confirmar tu correo electrónico, que hay correos que no están confirmados y así puede haber problemas en la recepción. Asegúrate de inscribirte y luego responder el correo que te llegará para
poder recibir esta información. Eso sí, no me pongas tu correo en los comentarios. Bueno, Jiddu Krishnamurti, como sabéis muchos de los que seguís Espacio Mindfulness en sus centenares de programas y de lecciones, es uno de mis maestros predilectos, junto a Carl Gustav Jung y a algunos otros como Ramana Maharshi. Pues vaya, sin duda alguna es aquellos a los que más recurro cuando tengo que releer algún texto. Jiddu Krishnamurti sin duda es un caso aparte. Es un caso muy especial, porque fue filósofo, orador, escritor del siglo pasado. Bueno, aunque nació en 1895, vivió toda su vida en el siglo pasado, y fue un verdadero maestro de la espiritualidad. Fijaros que al principio, al inicio de su vida, fue captado cuando era un niño tan solo por la Sociedad Teosófica de Madame Blavatsky y fue elegido o proclamado, por decirlo de alguna manera, por esta sociedad teosófica como un mesías y creció como tal. Pero algo pasó en 1929 que, de repente, renunció absolutamente a su puesto, a ese rol mesiánico que le habían endosado, por decirlo de alguna manera. Declaró, en este caso, que la verdad es una tierra sin caminos, que la espiritualidad no debería seguir ningún patrón o debería estar gobernada por ninguna autoridad, incluida la suya propia. Así que lo dejó todo y se dedicó a viajar y a dar conferencias. Nada más. Fue muy humilde, muy escueto. Fue muy frugal en su vida. No tuvo muchas pertenencias que se diga y vivía pues en retiros en los que se le ofrecía el alojamiento. Además, si lo veis en alguno de sus vídeos, se puede apreciar sin duda alguna esta frugalidad hasta en su forma de ser y de estar. Cuando uno ve sus conferencias, cualquiera diría que parece que quiere desaparecer y no estar por allí. Eso sí, tenía una voz rotunda y firme. Sin duda alguna, lo que decía, lo decía con total conocimiento, conciencia y autoridad. Dio, como digo, durante todo el siglo pasado conferencias que ahondaban en la psicología humana, la meditación, la naturaleza de la mente y la necesidad de un cambio fundamental en la sociedad en la que vivía. Seguramente si estuviera vivo Krishnamurti hoy en día seguiría ahondando en un cambio mayor y radical sobre la sociedad en la que vivimos, que de manera creo que objetiva, está mucho peor que la sociedad del siglo pasado. Como decía, su enseñanza no se adscribe a ninguna religión o filosofía establecidos, y eso lo hace un autor que puede ser leído por cualquier persona o cualquier practicante de filosofías o religiones que están a lo largo del mundo, y seguramente cuando lean o escuchen a Krishnamurti verán y les resonará con muchas de sus ideas. Al final, Krishnamurti lo que hace es ofrecer un mensaje libre y universal para todas las personas. El texto que voy a leer a continuación en esta sección, en esta biblioteca de Espacio Mindfulness, esta gran y antigua biblioteca de Espacio Mindfulness, es uno de sus textos basados de la meditación, de esa introspección interior de la que estamos hablando durante todo el programa. Atento porque es un texto maravilloso que seguramente querrás escuchar varias veces. La meditación no es la fórmula repetitiva de mantras, de la respiración acompasada, de sentarse en cierta postura practicando un estado de atención, de alerta. Todas esas cosas son absolutamente mecánicas. Estamos hablando de algo vivo. Y usted ha practicado estas cosas mecánicas durante muchos siglos. Aquellos que las han practicado están muertos. Y sus visiones son proyecciones de su propio pasado, de su propio condicionamiento. Pero estamos hablando de una meditación viva, no de una meditación mecánica, reiterativa, disciplinaria. A menos que usted sepa lo que es la meditación, que sepa lo que es la muerte, no habrá nueva cultura. No nacerá nada nuevo. La cultura es algo de lo más maravilloso. No la cultura muerta
de la que ustedes hablan incesantemente. La cultura india, la cultura hindú, la cultura occidental, eso está sepultado, agotado, acabado. La cultura viva es lo que está sucediendo ahora mismo. Ver la confusión, el desorden, el sufrimiento terrible y a partir de ahí crecer y florecer, eso es cultura, no el volver a sus difuntos pasados. Así que vamos a averiguar juntos y a hacer juntos una incursión en este tema de lo que es la meditación. Esa pregunta solo se puede plantear cuando se ha pasado por el conocimiento de uno mismo. No se puede preguntar ¿qué es la meditación? A menos que uno se conozca a sí mismo, a menos que uno tenga una comprensión de sí mismo, a menos que se haya observado a sí mismo todo cuanto fuera posible. Como dije, el mirarse a uno mismo es instantáneo. La totalidad de uno mismo se revela en el instante, no con el paso del tiempo. Usted puede ver con sus propios ojos un árbol, una flor, un ser humano cerca de usted. No puede ver la totalidad de ese árbol o la totalidad de ese ser humano que está a su lado. Si tiene una imagen de ese árbol o de esa persona, es lo que retiene. Esto es evidente. Solo cuando la imagen no existe, se puede ver de manera completa. La imagen es el observador, es el centro desde el cual se observa. Cuando hay un centro desde el que se observa, existe un espacio entre el observador y lo observado. Usted no tiene que prestarle tanta atención a lo que se está diciendo. Lo puede observar por su propia cuenta. Mientras haya una imagen de su esposa, de su marido, del árbol, de cualquier cosa, es la imagen que constituye el núcleo de lo que está mirando. De modo que hay una separación entre el observador y lo observado. Es importante comprender esto. Vamos a profundizar en ello. En primer lugar, vamos a eliminar ideas equivocadas acerca de la concentración. Es una de las máximas predilectas del meditador o del maestro que practica o enseña meditación, que la gente tiene que aprender a concentrarse, o sea, concentrarse en un pensamiento, deshacerse de todos los demás pensamientos y fijar la mente solo en ese único pensamiento. Este es un acto sumamente estúpido, porque cuando lo hace, usted está meramente resistiendo, sosteniendo una lucha entre la exigencia de tener que concentrarse en un solo objeto y la mente que se distrae con toda clase de cosas. Por el contrario, usted tiene que estar atento no solo al pensamiento específico, sino también a dónde se le va la mente, totalmente atento a cada movimiento de la mente. Esto solo es posible cuando no niega ningún movimiento, cuando no dice «mi mente divaga», «mi mente está distraída». La distracción no existe, porque cuando la mente divaga, eso indica que está interesada en otra cosa. Así que uno tiene que comprender toda la cuestión del control. Los seres humanos somos unos entes tan controlados, tan muertos. Esto no significa que debamos lanzarnos a hacer lo que queramos, que de todas formas es lo que hacemos a escondidas. Pero con el amor viene una disciplina. Así que voy a tocar el tema rápidamente. La meditación no es el control del pensamiento. Cuando se controla el pensamiento, la meditación solo genera conflicto en la mente. Pero cuando usted comprenda la estructura y el origen del pensamiento, entonces éste no intervendrá, como les acabo de explicar. Por lo tanto, verá que el pensamiento tiene su lugar. Cuando usted debe ir a la oficina, ahí tiene que funcionar el pensamiento, por ejemplo. Pero una vez usted ha comprendido toda la estructura del pensar, ese mismo entendimiento en su propia disciplina, que no es imitación ni tiene nada que ver con la supresión de esos pensamientos. Las células cerebrales han sido condicionadas para sobrevivir dentro de un patrón determinado, como hindú, musulmán, parsi, cristiano, católico, comunista, capitalista. Como el cerebro ha sido condicionado para sobrevivir siglo tras siglo, tiene el hábito de la repetición, por lo que el propio cerebro se convierte en el factor principal de una búsqueda inquieta. Lo verá por sí mismo cuando lo investigue.
El problema, por lo tanto, es conseguir una quietud absoluta en las mismas células cerebrales, lo que significa el cese total de la búsqueda de la importancia y de la continuidad personal, de tu personalidad. En el nivel físico tenemos que sobrevivir, pero en el nivel psicológico tenemos que morir. Las células cerebrales, el cerebro, solo se calla cuando en el nivel psicológico mueren los 1000 ayeres. Y esto no se consigue mediante ningún tipo de manipulación del pensamiento o repetición de mantras o viaje o búsqueda o gurú. Todo eso es inmaduro. Ocurre únicamente cuando usted comprende todo el movimiento del pensamiento, que es usted mismo. De modo que las células cerebrales se vuelven extraordinariamente silenciosas, sin ningún movimiento, excepto para responder a las reacciones externas. Una vez que el cerebro se calla, se silencia, la totalidad de la mente está en completo silencio y ese silencio es algo vivo. No es producto de ningún gurú, de ningún libro, de ningún ashram, de ningún líder, de ninguna autoridad, de ninguna droga. Usted puede tomar una droga, una sustancia química para callar su mente o puede autosugestionarse para que se tranquilice. Pero eso no es la quietud viviente de una mente que ha penetrado hondamente en sí misma y, por lo tanto, está tremendamente atenta y es altamente sensible. Solo una mente así puede comprender lo que es el amor. El amor no es deseo o placer. Todo lo que tenemos es deseo y placer, a lo que denominamos amor. Amo a mi esposa, amo a mi Dios, etc. Todo eso se basa en el temor, el placer y la sensación. El mundo de los sentidos. Cuando ese hombre haya comprendido, creará orden primero en su propio interior. Si hay orden en uno mismo, hay orden en el mundo. Si cada uno de ustedes realmente produjera orden en sí mismo, tendrían un orden vivo, una nueva sociedad, una vida nueva. Pero para llevarlo a cabo, tienen que destruir las viejas formas de vida, las viejas costumbres de vida. No se pueden romper excepto mediante el entendimiento de uno mismo. De ese entendimiento surge el amor. El ser humano ha hablado incansablemente del amor. Ama a tu prójimo, ama a tu Dios, sea amable, pero actualmente usted no es ni amable ni generoso. Usted se concentra tanto en sí mismo que no tiene amor, y sin amor solo hay sufrimiento. Esto no es un mero aforismo para que lo repita. Usted tiene que descubrirlo, debe dar con él, tiene que trabajar duramente para conseguirlo, entregarse a la labor de comprenderse a sí mismo sin pausa, apasionadamente. La pasión no es lujuria. Un ser humano que no sabe lo que es la pasión no sabrá nunca lo que es el amor. El amor solo puede manifestarse cuando existe una renuncia total de uno mismo. Y solo el amor puede producir orden, una nueva cultura, una nueva forma de vida. Cuando uno escucha a Krishnamurti, se le revuelve el alma, ¿verdad? Cuando uno escucha estas palabras sencillas, humildes, muy claras, concisas, sin ningún tipo de complicaciones, directas, con un lenguaje entendible, quizá en ese momento vea que el camino es por ahí. Es verdad que, personalmente, después de muchísimos años de estudio con todas las filosofías del planeta prácticamente, he encontrado en todas ellas, en todas las que han perdurado, la verdad. O por lo menos algo de verdad. Y se puede hacer eso en el budismo, en el hinduismo, en el chamanismo. Se puede encontrar esa verdad. Pero claro, cuando te hablan tan claramente, cuando puedes escuchar tan claramente y ver y observar tan claramente dónde están las respuestas, y luego, por supuesto, atreverte a encontrarlas por ti mismo, sin ningún tipo de duda, con toda la valentía posible, con esa pasión de la que habla Krishnamurti, ¡ay! En ese momento, el ser humano se vuelve imparable. Es ahí donde necesitamos la atención plena. Es justo ahí donde necesitamos la meditación, en ese huracán.
No nos vale una meditación artificial, de piernas cruzadas y nada más. Esa meditación directamente la podemos descartar. Poco hacemos si practicamos varias veces a la semana esto y nada más. Y se nos olvida después que la meditación es 24 horas al día, que la búsqueda es aquí y ahora, porque el presente es eterno y la eternidad está en el presente. Si no entendemos esto, de nada nos va a valer meditar 1 hora cada semana. De nada nos va a valer ir al centro de yoga o de meditación. Así que tenemos que volver a las raíces, a lo fundamental. Y Krishnamurti lo hace. Por eso me gusta tanto. No pierde el tiempo, vaya. Y además es muy clarito. No es artificioso y se ahorra los modales. Os invito a que por supuesto leáis cualquier texto de Krishnamurti y seguro, a buen seguro que trabajaremos de nuevo, como lo hemos hecho muchas veces en Espacio Mindfulness, con el maestro, con uno, sin duda alguna, si no es el más, con uno de los grandes maestros de este espacio. Espero que os haya gustado esta reflexión, algo más larga de lo habitual en esta sección, y seguimos. En los cuentos de sabiduría tenemos guardada, bajo llave, una de las culturas más ricas del ser humano, la metáfora. En la metáfora encontramos sin duda alguna esa magia de la sabiduría. No nos adentramos directamente en la regla, en la norma, en la filosofía, sino que le damos la vuelta ligeramente y nos acercamos a ella en forma de parábola. Con esto podemos hacer varias cosas. Personas que todavía no están preparadas para afrontar la obra, como dirían los alquimistas, personas que todavía pues no tienen ningún interés por el conocimiento interior y sí que lo tienen, por ejemplo, por el de las buenas historias. Pues con los cuentos de sabiduría conseguimos que poco a poco vaya penetrando, vaya calando la verdad. Y lo bueno es que nadie tiene que hacer nada, tan solo presentar estos cuentos, porque ellos por sí mismos se encargan de todo el trabajo. Con estos cuentos de sabiduría uno se siente como un sembrador. Uno va sembrando de aquí para allá y no sabe dónde va a recoger el fruto. Tampoco sabe dónde la raíz va a arraigar, pero sí que sabe que el cuento de sabiduría va a llegar. Siempre llega. En este caso en forma de historia o, ¿por qué no?, más allá, ya con su sabiduría, con su conocimiento. Aquí en Espacio Mindfulness pues intentamos leer los cuentos de sabiduría, los que selecciono, los narramos tanto yo como nuestro querido narrador Óscar Martín y bueno, pues los lanzamos al universo de alguna manera, ya donde lleguen y cómo lleguen no depende, y eso me alivia mucho, por cierto, no depende de uno. Eso es cosa de cada ser humano. El cuento que vamos a narrar a continuación es un cuento muy bonito que tiene que ver, por supuesto, con la temática de este episodio, del episodio de Espacio Mindfulness de esta semana. A lo mejor, en apariencia, no lo parece, pero luego cuando acabemos el cuento y reflexionemos sobre ello, ya veréis que tiene que ver mucho con los temas de los que estamos tratando en el día de hoy. Mucho con todo lo que hemos hablado de Jung o con lo que hemos hablado de Krishnamurti y de su gran texto, el que hemos escuchado hace unos instantes. El título de este cuento es El paraíso de la canción. Ahangar era un extraordinario forjador de espadas que vivía en uno de los remotos valles orientales de Afganistán. En tiempos de paz construía arados de acero, herraba caballos y, sobre todo, cantaba.
La gente de los valles escuchaban con ilusión las canciones de Ajangar, a quien se conoce con nombres diferentes en distintas partes de Asia Central. Venían a escuchar sus canciones desde las selvas de nogales gigantes, desde las nevadas Hindu Kush, desde Katagán y Badakistán, desde Canabá y Kunar, desde Herat y Pakman. Sobre todo venían a escuchar la canción de las canciones, que era la canción de Ajangar, sobre el Valle del Paraíso. Esta canción era muy pegadiza y tenía una extraña cadencia, y sobre todo contaba una historia tan extraña que la gente creía conocer el remoto Valle del Paraíso del que hablaba. A menudo le pedían que la cantara cuando no le apetecía, y él se negaba. A veces le preguntaban si el valle era auténticamente real, y Ajangar solo podía responder: el valle de la canción es tan real como pueda serlo la misma realidad. «¿Pero cómo lo sabes?», le preguntaban. «¿Has estado allí alguna vez?». «No de una forma corriente», respondía Ajangar. Para Ajangar y para casi todas las personas que le escuchaban, el valle de la canción era, sin embargo, real, tan real como puede serlo la misma realidad. Aisha, una doncella del lugar de la que estaba enamorado, dudaba que existiera tal sitio. También lo dudaba Hassan, un fanfarrón y temible espadachín que había jurado casarse con Aisha y que no perdía ocasión para reírse del herrero. Un día, cuando los aldeanos estaban sentados en silencio alrededor de Ajangar, que acababa de contarles un cuento, Hassan dijo: «Si crees que ese valle es tan real y está, como dices, más allá de aquellas montañas de Sangán, donde se levanta la neblina azul, ¿por qué no intentas encontrarlo?». «No sería adecuado. Es lo único que sé», respondió Ajangar. «Tú solo sabes lo que es conveniente saber y no sabes lo que no quieres saber», gritó Hassan. «Ahora, amigo mío, te propongo una prueba. Tú amas a Aisha, pero ella no confía en ti. No tiene fe en ese absurdo valle tuyo. Nunca podrás casarte con ella, porque cuando no hay confianza entre marido y mujer, estos no son felices y suceden toda clase de desgracias». «¿Esperas que vaya al valle, entonces?», preguntó Ajangar. «Sí», contestaron al unísono Hassan y todos los presentes. «Si voy y regreso sano y salvo, ¿aceptará Aisha casarse conmigo?», preguntó Ajangar. «Sí», murmuró Aisha. Así que Ajangar, habiendo recogido algunas moras, pasas y un pedazo de pan, partió para las lejanas montañas. Subió y subió hasta que llegó a un muro que rodeaba toda la cordillera. Tras haber escalado sus escarpadas laderas, encontró otro muro, aún más escarpado que el primero. Después de este hubo un tercero, luego un cuarto y finalmente un quinto muro. Al bajar por la otra ladera, descubrió que estaba en un valle sorprendentemente parecido al suyo. La gente salió a darle la bienvenida y cuando él los vio, en un valle sorprendentemente parecido al suyo, se dio cuenta de que había sucedido algo muy extraño. Meses después, Ajangar el herrero, caminando como un anciano, llegó cojeando a su pueblo natal y se dirigió a su humilde cabaña. Como se difundió por el campo la noticia de su regreso, la gente se reunió frente a su casa para escuchar cuáles habían sido sus aventuras. Hassan el espadachín, hablando en nombre de todos, llamó a Ajangar a la ventana. Todos quedaron boquiabiertos cuando vieron lo viejo que se había vuelto. «Bueno, maestro Ajangar, ¿conseguiste llegar al Valle del Paraíso?». «Llegué». «¿Y cómo es?». Ajangar, buscando las palabras, miró a la gente reunida con un cansancio y una desesperación que jamás había sentido antes. Por fin dijo: «Escalé y escalé. Cuando parecía que ya no podía haber vida humana en un lugar tan desolado,
y después de muchas dificultades y desilusiones, llegué a un valle. Era un valle exactamente igual que este en el que vivimos. Y luego me encontré con sus habitantes. Aquellas personas no son solo personas como nosotros, son las mismas personas. Pero cada Hassan, cada Isa, cada Ahangar, para cada uno de los que aquí estamos, había otro exactamente igual en aquel valle. Ellos son copias y reflejos de nosotros, pero ocurre que somos nosotros los que somos sus copias y reflejos. Nosotros, los que estamos aquí, somos sus dobles. Todos pensaron que Ahangar había enloquecido a causa de sus privaciones, y Aisa se casó con Hassan, el espadachín. Ahangar envejeció rápidamente y murió. Y todo el mundo, todos los que habían escuchado esta historia de labios de Ahangar, primero perdieron la alegría de vivir. Después envejecieron y murieron, porque sintieron que algo irremediable y sobre lo que no tenían control iba a suceder, y por eso perdieron el interés en la vida misma. Solo una vez cada 1000 años, una persona conoce este secreto. Cuando lo conoce, experimenta un cambio. Cuando cuenta a los demás la pura realidad, estos se debilitan y mueren. La gente piensa que un suceso así es una catástrofe y por eso no deben saber nada sobre él, ya que no pueden entender, tal es la naturaleza de su vida ordinaria, que tienen más de una personalidad, más de una esperanza, más de una oportunidad allá arriba, en el paraíso de la canción de Ahangar, el magnífico herrero. ¿Qué pensáis de este cuento de sabiduría? ¿Qué os viene a la mente? ¿Por qué podría ser la noticia de una muerte, de una historia algo triste, algo bueno, algo positivo? La clave de este cuento de sabiduría la tenemos al final, en todas esas personalidades, en todas esas mentes que parecen réplicas de nosotros mismos y que habitan otros mundos, que en realidad son este. ¿Qué es sino el ego? Que esas copias de nosotros mismos, una copia, al final, que no lleva a ninguna parte y que lo mejor que puede hacer es morir. Y aquí es donde se encuentra la clave de este cuento. Una ilusión. Eso es el ego. Eso es la personalidad. Eso era la copia de Ahangar. Y qué mejor que cuando uno descubre la verdad, que es una copia, sin más, qué mejor que morir. Y entiéndase, cuando hablo de la muerte del ego, hablo simplemente de tomar conciencia de que siempre fue ilusorio, de que nunca existió, y que detrás de esa vida aparente y que detrás de esa muerte inevitable es donde tenemos la oportunidad de descubrir la verdadera vida.
En la meditación de esta semana vamos a ahondar en la autoobservación. Por supuesto, esta es una de las partes fundamentales del mindfulness, meditación o atención plena, como queramos llamarlo. Vamos a evitar pensar y a desterrar de una vez por todas el pensar que la meditación son solo 10 minutos al día, que la práctica de la atención plena tiene que ver con tan solo una práctica momentánea en el espacio-tiempo de nuestra semana. Quien se compromete con la atención plena, con el mindfulness o la meditación, se está comprometiendo consigo mismo en este momento, aquí, ahora. Se está comprometiendo consigo mismo a estar en presencia. Eso es meditar. Todo lo que podamos aportar instructores, profesores, es un añadido, una ayuda, un señalar el camino. Pero es muy poco si no nos comprometemos. Así que en esta meditación vamos a ahondar como los grandes maestros, como Krishnamurti, o como Jung, o como Ramana Maharshi, en esa autoobservación profunda que tan bien nos hace a todos los seres humanos. En primer lugar, busca un sitio tranquilo. Cuando lo tengas, endereza bien tu columna, relaja los hombros y recoge ligeramente el mentón. Recuerda que en la práctica meditativa, en estos minutos que vas a tener a continuación, te pido, eso sí, que cumplas con todo lo que te comento para poder tener una práctica pues lo mejor posible. Intenta que estos minutos sean para ti. Mientras te colocas en la posición, ten la seguridad de que nadie va a molestarte en estos momentos. Haz ese esfuerzo, aunque sea por estos minutos. Con la boca bien cerrada y mientras cierras los ojos, empiezas una respiración pausada por la nariz. Ya en la oscuridad, recogido en ti mismo, puedes observar en tu interior que quizá hayan pensamientos, emociones pasando por allí. Sin embargo, identifícate con el observador, con lo que observa, con esa percepción que eres. En el fondo, no eres nada más. En esta autoobservación interior, empieza por sentir tu cuerpo físico, la parte más densa de tu alma, la materia. Esa materia que depende de tu consciencia, de la que te has hecho responsable en esta vida. Una materia que se mantiene unida por esa energía de consciencia de ti mismo. Observa tu cuerpo físico, siéntelo.
Siente cada órgano, cada hueso, cada célula. Y siente cómo hay una energía especial que los mantiene unidos. Tu conciencia va dejando esta percepción y se centra en una energía que rodea a tu cuerpo físico, energía que atraviesa otros planos, la energía que mantiene con vida a la materia que habitas. Observa esa energía, sus colores, cómo se mueve por todo tu cuerpo, insuflando vida que proviene del universo. En este plano intermedio observas el milagro de la vida, cómo la materia se vuelve viva gracias a esta energía que observas. Se podría decir que es un milagro que tú vivas y una piedra no, estando hechos de la misma materia. Y es aquí donde ocurre el milagro, en este plano intermedio. Obsérvate. Con tu visión, con tu conciencia atraviesas todos los planos energéticos, uno a uno, infinitos, no te paras en ellos. Sigues penetrando en tu autoobservación, que va más allá de la energía, mucho más. Adentrándote en ti mismo, llegas a un lugar intermedio de formas imaginales. Estás en la frontera de lo que puede ser en este plano, en esta tierra, y lo que ya es otra cosa. Aquí la luz se transforma en imagen que luego se transforma en materia, y viceversa. Observa cómo la luz se transforma en tus pensamientos, en tus emociones, en ti, en las cosas que observas. Y como tú, de camino contrario, estás ascendiendo por esos planos hasta la luz.
en este plano, y mientras subes hacia la luz, se aniquilan todas las formas de tus pensamientos, todas las emociones. Tu cuerpo físico quedó atrás hace mucho. Una luz cada vez más fuerte te rodea. Y ya solo te identificas con una sola cosa: tu consciencia, la luz, el uno. Hasta allí llega tu autoobservación. ¡Qué paz! ¡Qué unidad! Ahora entiende uno cómo en la gota se encuentra el océano. En una sola lágrima encuentras la eternidad. Esta luz se encuentra en todas partes. Y es el momento de descender de nuevo. Aunque quieras permanecer aquí por mucho tiempo, la unidad siempre permanece. Así que no te preocupes. Allí donde estés, estás conectado a este lugar. Desciende por donde has venido. Esas formas imaginales empiezan a aparecer. Y el mundo de la energía y sus cuerpos, los pensamientos y las emociones, y finalmente la carne, la materia. Mediante tu observación, haz que tu cuerpo tome la forma material. Imagina que célula a célula colocas la materia de tu cuerpo aquí, en la presencia, por elección. Y toma conciencia, aterriza a este lugar, paso a paso. Vuelve, regresa de la meditación. Respira profundamente. Mientras vuelves
a tu estado de yo, el yo habitual o egoico, aquí y ahora. No pierdas la conexión tan bonita que has recordado y que siempre está ahí. En esta observación, autoobservación interior, uno toma conciencia de que aunque en ocasiones esté un poco perdido, siempre mantiene el vínculo con el universo, con el yo soy, con la luz. Puedes denominarlo como desees. Ahora que tienes esa conexión, cuanto más la avives, mucho mejor. Cuanto más soples en esa llama, en esa brasa, podrás ver mejor la verdad, la verdadera realidad de este mundo bastante efímero y bastante ilusorio en los tiempos que nos han tocado vivir. Espero que te haya gustado el programa de hoy, este episodio sobre la autoobservación interior. Recuerda, por favor, valorarlo y poner algún comentario en aquellas redes sociales en las que se pueda. Ya sabes que es la única manera que tengo de saber que te ha gustado. Un abrazo muy grande y hasta el próximo episodio.